Ok, ya estamos. Puede empezar. Ok. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí reunidos. Te pido, Padre Celestial, que bendigas la vida de cada uno de los que aquí estamos presentes y de los que se conectarán enseguida, Padre Celestial, que nos ilumines, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder captar toda la clase que el pastor tiene preparada para nosotros y que también le ayudes a él para que sea de beneficio para cada uno de nosotros y bendigas la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo voy a dar como un repaso, pero ya actualizado. Y luego vamos a entrar en algunos libros de hoy, porque la idea es que el pasado nos va a llevar a lo de hoy. Y esto es como una introducción a lo que vamos a hacer en julio, porque en julio vamos a ver muchas cosas de hoy en día y las vamos a evaluar a la luz de lo que hemos aprendido de la historia de la iglesia. Hemos visto el origen de la iglesia, que es Jesús. Jesús, Dios, hecho hombre, vino a esta tierra. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí. Y dio su vida por nosotros para que a través de su perdón nosotros podamos ser justificados con Dios y él levantar una comunidad de creyentes en la tierra. Ese era su objetivo. Era invadir la tierra. Él estaba ya en su trono, pero él creó todas las cosas y el enemigo se metió y dañó lo que él había creado en la tierra. Pues ahora, saludo hermano Treviño. Dios lo bendiga, obispo, doctor. Amén, bendiciones. Seguimos. Estamos dando una introducción de todo y vamos a parar donde estamos hoy. Okay. Y vamos a ver algunas de las discusiones teológicas de hoy. En julio vamos a dar un intensivo de unas clases de los temas de actualidad, porque la idea era que esto sirva de base para uno analizar lo que se habla hoy en día. Muy bien. Y eso lo vamos a llevar a la Biblia, al año de Biblia que vamos a comenzar en agosto. Muy bien. Pero aquí estamos. Viene Jesús, da su vida, derrama su sangre, nos justifica. Él resucita, pero resucita para sentarse en su trono. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de ser Dios. Estaba vestido de hombre. Vuelve a su lugar de autoridad. Pero como hombre nos recogió a nosotros. Fundó una comunidad en la tierra. Una comunidad de creyentes que están conectados con él. Y vamos a estar conectados con él eternamente. Porque si vivimos, estaremos conectados con él aquí. Si morimos, estaremos conectados con él allá. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. En otras palabras, hay una comunidad de creyentes en la tierra que vive. Y hay una comunidad de creyentes en el cielo que murió y está esperando un nuevo cuerpo. Pero todos adoramos a Dios. Hemos visto cómo Dietrich Bonhoeffer dijo que la iglesia se une en la comunión del cuerpo de Cristo, que es la unión. Cuando la iglesia adora a Dios, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia busca la palabra, busca la revelación, se comunica con la cabeza, nos unimos y ahí nos encontramos todos. Hay una comunión espiritual del cuerpo de Cristo completo. El cuerpo de Cristo no es nada más los que estamos aquí en la tierra. Hay gente que están ya con él allá, que han muerto, han pasado a morar con él, pero son parte de ese mismo cuerpo. O sea que hay una comunidad de testigos. Como diríamos, Pablo diría en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Y nosotros, como él, debemos sufrir la cruz. ¿Por qué? Porque
el cielo completo y la tierra están pendientes a lo que nosotros vamos a hacer con la salvación que nos ha sido dada. La iglesia. Pensamos que la iglesia es la estructura, la oficina allá en Tennessee o donde esté, o el Vaticano para los católicos. No, la iglesia es la comunidad de creyentes unida a la cabeza que es Cristo. Punto. Entonces, todo esto pasa por un proceso que hemos visto a través de la historia, que una de las cosas que se ha definido a través de la historia es qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un grupo de creyentes perseguidos en las casas, que no tenían templos, que estuvieron 313 años perseguidos y que no eran reconocidos como una fe legítima. 3 siglos de gente dando sus vidas de diferentes formas. Los apóstoles en el año 64 condenados a muerte durante toda la época del imperio, hasta que Constantino emite el edicto de Milán. Y ahí pues detiene la matanza. Es en ese momento que se instituye la iglesia aprobada por el emperador, que le llamamos la iglesia imperial. Y esa iglesia imperial va a vivir diferente. El emperador empieza a cerrar los templos paganos, y se los empieza a entregar a los cristianos. La forma de las catedrales, las basílicas, todo eso que conocemos como los primeros templos cristianos romanos, eran formas paganas. Empezamos a ver una influencia pagana en la práctica de la fe cristiana. Vamos a ver cinco concilios donde se está trabajando para sacar las herejías. Pero en ese mundo pagano lo más que habían eran herejías. ¿Por qué? Porque ahora el que era cristiano pues tenía cierta legitimidad. Y antes, digamos, del año 313, anteriormente, éramos prófugos. Del año 313 en adelante, pues, ¿qué sucede? El emperador está coqueteando con la iglesia y con los obispos, a los cuales convoca en Roma en el año 325 en el concilio de Nicea, y por ahí siguen los concilios que los estudiamos todos. Más o menos para el emperador decide cambiar la capital de Roma a Constantinopla. Y se lleva la capital, más o menos en el año 350, 360. Ya va del 313 al 350 por ahí. Ya él está mayorcito. ¿Qué sucede? Que mudan la capital a Constantinopla. Evidentemente Roma ya no tiene la protección que tenía antes. Los ejércitos están con el emperador en Constantinopla. Los paganos empiezan a invadir Roma. Eventualmente, en el año 476, el imperio cae. Roma cae bajo el dominio pagano. Los paganos respetan al obispo de Roma y siguen invadiendo por todas partes. Ahí es que se dice que comienza la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano. Estuvimos hablando del año 313 al año 476, esa es la iglesia imperial, la época de la iglesia del emperador. Antes del 313 es la iglesia primitiva. O sea que tenemos la iglesia primitiva hasta el año 313, la iglesia imperial hasta el año 476, y entonces viene la Edad Media. La Edad Media, que es cuando cae el gobierno romano del imperio y lo que quedan son pedazos.
Eso lo explicamos. Y esos líderes que eran como generales del Imperio Romano, que se quedaron con grandes áreas de terreno, pero que ya no hay ejército y ellos no están vestidos de romanos, no hay poder romano, vestirte de romano es que te maten. Entonces, ¿qué sucede? Donde están los romanos todavía es en Constantinopla. Constantinopla es el Imperio Romano de Oriente. Roma representaba el Imperio Romano de Occidente, que era toda la costa del Mediterráneo completa y hacia adentro. Pero hacia el oriente era Constantinopla. Constantinopla logró mantenerse hasta el 1453. Entonces, ¿qué sucede? Que la Edad Media se mide más o menos así. Desde el 476, más o menos 470, donde cae el Imperio Romano, hasta el 1453, donde cae la otra parte del Imperio Romano, que es Constantinopla. Algunos historiadores lo llevan al 1492, donde es el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. No importa la fecha que usted utilice, y algunos hablan en general como la ilustración, la época de la ilustración, que comienza más o menos a finales del 1490, por ahí al 1500, que ahí es que viene la reforma. Ya en el 1506, más o menos, viene la reforma. O sea que ya entonces, después de esa Edad Media, más o menos hasta finales del 1400, principios del 1500, entonces hablamos de la iglesia reformada, porque va a venir una reforma, una revolución. Vimos cómo hubo reforma en Alemania, cómo hubo reforma en Suiza, en Ginebra, cómo hubo reforma en todas partes. Y eso va a seguir reformándose. Pero esa iglesia que se reformó, ya de los 1500 en adelante, 50 años después, más o menos mitad del 1600, por ahí, 1610, 1620, ya esa iglesia va a estar en crisis. La iglesia alemana luterana va a estar en crisis. ¿Por qué? Porque sus obispos siguieron comportándose igual que cuando eran católicos. Siguieron manejando grandes cantidades de dinero, siguieron buscando cuánta causa hay para pedir dinero. Eran gente que no tenían valores morales, tenían varias mujeres y ellos tenían, era como un político. Se degeneró el liderazgo. ¿Qué sucede? Que hay una confrontación. Varios profesores de las universidades, Spener y Franke, que los mencionamos, Spener y Franke, fueron los que sacaron la gente de las iglesias para entrenarlo, para crear grupos de oración y de estudio bíblico. Eso es lo que llamamos el pietismo alemán. Eso lo estudiamos. Spener y Franke, el pietismo alemán. Eso lo estudiamos. Pues el pietismo alemán confronta, es como una reforma de la reforma. Empezamos a ver que aunque hubo una reforma, hay muchas cosas que reformar todavía en la iglesia. Primeramente, Lutero creó una iglesia que todavía el rey era el líder. La iglesia era la iglesia del rey. Igual que la cosa es que ya en Roma, pues el obispo de Roma crea cierta independencia porque los bárbaros los respetan, no se meten. Y mientras en Alemania la iglesia es del rey, la iglesia católica, que no era reformada desde un punto de vista
luterana o calvinista o de Zwinglio, o no había adoptado un programa reformado. Sí sabemos que luego vino la Iglesia reformada católica y hizo lo que se llamó el Concilio de Trento, el Concilio de Trento, y adoptó ciertas medidas de la reforma de Lutero, que Lutero quería, por ejemplo, la moralidad de los obispos. El obispado se cambió, que no iba a ser nombrado por influencia ni el papa ni el obispo de Roma, porque ahí es que él empieza a verse como el líder del cristianismo mundial, porque él está libre en Roma, los bárbaros lo dejan libre, que él haga lo que él quiera, lo van a respetar, lo van a proteger. Le dieron más de lo que le dieron mientras estaba el emperador en Roma, pues el emperador era el que convocaba a los concilios, era como el líder, aunque nunca se declaró líder formal de la iglesia, pero sí era el líder político, y era un líder político que participaba de la labor de la iglesia y nunca se autodenominó como el líder de la iglesia, pero ejercía todo su poder. La realidad es que ese obispo de Roma se va sintiendo con poderes sobre toda la cristiandad y se declara el obispo de la cristiandad. No ya de Roma meramente, de toda la cristiandad. Acuérdense, cae el Imperio Romano, hay unos obispos allá con el emperador en Constantinopla, pero están cubriendo nada más que el área de Oriente, que es Asia Menor, y estamos hablando hacia adentro de lo que hoy es Irán, Irak y las Balcanes. Estamos hablando de Persia, de lo que en esa época era Persia, Turquía, de lo que hoy es Turquía, Irán e Irak. Pero está habiendo una transformación mundial. Surge otro grupo en el año 700 que va a dominar el mundo. Y no son los paganos blanquitos, digamos, los nórdicos. Estamos hablando de los árabes. Los árabes, en el año 700, surge Mahoma. Mahoma, un comerciante, lo estudiamos, que se dedica a la religión y dedica toda su opulencia a su fe. Y las tribus árabes están todas divididas y él las empieza a dar una sola fe. Ese era el Islam, era sujeción a uno, pero ese uno es Alá, es Dios. O sea, Dios exige sujeción, y sujeción de todo el mundo, del mundo entero. Y el que no se sujete a ese Dios es un infiel. Y por lo tanto, no tiene valor en el mundo árabe. Para tú tener valor y respeto de las autoridades del mundo árabe, tienes que aceptar su religión. Pues el Islam, Mahoma lo vio como ese imán que iba a unir a todas las tribus árabes. Y él empezó a conquistar sus propias tribus y a luchar unos con otros, pero no para destruirlos, sino para derrotar los líderes que se mantenían separadas las tribus, para unirlos, para integrarlos en un solo cuerpo. Esa fue la visión de Mahoma, unir a toda esa gente, muy parecida a la del cristianismo, a la de Constantino, a la visión de Constantino. Evidentemente, él aprendió de Constantino, pero él dijo, pero yo tengo mi propia fe, no es la fe de Roma. Igual que Dios le dio una fe a los romanos, Dios nos va a dar una fe a los árabes. Y él conocía del cristianismo. Y él conocía de las demás religiones. Y estableció su propia fe
en lo que él entendió que eran revelaciones angelicales, escribiendo el Corán, o la revelación que Dios le dio a su profeta Mahoma. Con su fe, con el Corán, con su dinero, con sus guerras, unió a ese pueblo. Los hijos de él logran entonces unirse todos. Y poder, por lo menos, mientras está vivo Mohammed, tiene muchas conquistas. Cuando muere Mohammed, pues se dividen. Suní y chiitas. Y eso es la división que hay hoy en día entre los árabes. Los suní y los chiitas. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo ciertas divisiones, pero siguieron conquistando el mundo. Ya eran tantos y tantos y tantos y habían aprendido a unirse en cuestiones de guerra, que cuando ellos convocaban una guerra se unían. Aunque luego volvieran, se repartieran los tesoros y se pusieran a pelear. Esto pues levanta, siempre habían sus divisiones, levanta el imperio árabe, que llega hasta España, que es lo que conocemos como los moros. Moors son de Islamic, de los islámicos. Moor quiere decir islámico. Los moros es una palabra para islámico. Y se levanta el imperio otomano en Turquía. ¿Por qué? Porque los árabes se unen, derrotan en el 1453 Constantinopla y ahí establecen su capital de su imperio, de su ala más grande, el imperio otomano. Y ahí es que ellos, esa es su culminación. Ok, de ahí en adelante viene una decadencia, pero volvamos a la iglesia. Estoy dando un repaso. La iglesia, nos quedamos en Lutero, en la caída del liderazgo, en el pietismo alemán. El pietismo alemán tiene unas tendencias de lo que habíamos llamado el anabautismo. El anabautismo. Acuérdense que las tres ramas principales de la reforma están los luteranos, están los reformados, que son los calvinistas y otros más, y están los anabautistas. Anabautistas que fueron los que al principio se armaron y tuvieron la revuelta de los campesinos en Alemania, pero luego se pacificaron. Y Menno Simons, un sacerdote, hablamos de Menno Simons, de su vida, un sacerdote católico, los organizó, que es lo que hoy conocemos como los menonitas. Menonita. Por eso viene ese nombre de menonita, que son los seguidores de Menno Simons. Él era un sacerdote católico que se convirtió al anabautismo, dejó el catolicismo, pues era muy parecido a lo que es la iglesia hoy en día. No se aliaban a ningún rey, punto. Le pagaban taxes, pero la iglesia acá y usted allá. El liderazgo que tenían era un liderazgo que ellos llamaban bíblico. No querían nada más. Ancianos, diáconos. Punto. Y algunos tenían obispos. Sí hubo unas alas que tenían obispos. Pero no era el obispo como era el protestante o el católico. El obispo se veía más no como un ente administrativo, sino como un predicador, maestro, teólogo, que le daba madurez a los hermanos, a los creyentes. Así es que tenemos la iglesia católica romana, la iglesia luterana, que aún está aliada al rey, es una iglesia del Estado todavía,
la iglesia calvinista, que crea un modelo teocrático también, pero diferente, plural, en lugar de la iglesia tener obispos, pues la iglesia tiene, algunos les llaman presbíteros, otros tiene ancianos también, los presbiterianos o reformados. No todos los reformados se llaman presbiterianos. El presbiterianismo es una rama de la reforma también, y son calvinistas. Luego también vienen los puritanos ingleses, que son el grupo mayoritario es calvinista. Hay unos puritanos que no son calvinistas, son congregacionalistas. Así es que todo eso llega a Estados Unidos. Estamos hablando del pietismo alemán, estamos hablando del anabautismo. Los menonitas llegaron escapando, los mataban por todas partes. Llegaron igual que todos los demás. Los Quakers. Llegó William Penn a Pensilvania, el fundador de Pensilvania. La reina de Inglaterra le dio una carta dándole esos terrenos, y ahí Penn, del apellido de William Penn, Quaker, que Quaker también, aunque es inglés, ellos son libres, estilo anabautista, del ala radical de la reforma. Así es que tenemos en Estados Unidos, tenemos evidentemente el catolicismo, que estaba desde antes de llegar los ingleses, pero los ingleses son enemigos de Roma. O sea que cuando entran los ingleses, lo que entra es la iglesia anglicana, y a medida que se va expandiendo de las 13 colonias hacia el resto de los Estados Unidos, el resto de los Estados Unidos era español o francés, y eran católicos. O sea, eso no se habla bien en la historia de los libros de esta nación, porque no les interesa. La realidad es que hay una gran influencia católica posteriormente, a medida que las 13 colonias se siguen expandiendo. Todo el centro de Estados Unidos era francés. Luisiana no era el pedacito ese. Luisiana era desde el sur hasta el norte, inmenso. Y era todo francés. La Nueva España era que se conocía como todo el resto. Esos nombres de Nuevo México y California y Nevada, todos esos nombres vinieron después. El nombre que tenía puesto por los españoles era la Nueva España, que cubría toda esa área de Norteamérica que había sido colonizada por los españoles. Que estamos hablando el oeste, el west de los Estados Unidos. Y que llega hasta Texas. Eso lo sabemos. Así es que esta nación que tenemos, y yo vivo en San Agustín, llegó Juan Ponce de León, que había sido dejado por Cristóbal Colón en Puerto Rico como gobernador, llegó, y en el 1506 entra a San Agustín, casi 100 años antes que los ingleses. Cuando él entra a San Agustín, pues deja algo, hace como una pequeña colonización, pero no se quedó, marcha y muere en el camino. Luego viene, varios años después, vuelven los españoles y ya se quedaron. 1565 por ahí, se quedaron. Estamos hablando del 1600 en adelante, las 13 colonias. O sea, fueron años antes. Cuando él llega aquí están los hugonotes protestantes ingleses, franceses. El español pelea católico contra el francés, aquí en San Agustín. O sea que... Obispo, doctor. ¿Perdone? Los hugonotes Hugonotes les llamaban
Usted dijo la palabra ahorita, hugonotes. 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 Ese nombre se lo dieron a quienes, a los reformados. A los protestantes que venían de Francia se llamaban hugonotes. Muy bien, gracias. Y ellos, llegó un grupo aquí, después que había venido Juan Ponce de León, que murió, ellos supieron y viajaron hasta San Agustín. Y cuando llega el español que llegó en el 1565, no quiero decir un nombre equivocado, no me acuerdo el nombre. Resulta que pelea contra los hugonotes y establece el establecimiento español y la religión española. Pero esos hugonotes se quedaron por allí. O sea, no se fueron. En otras palabras, vivimos en una nación que se formó de todas las tendencias religiosas cristianas que había en Europa. Punto. Todas se dieron cita aquí. ¿Qué evolucionó aquí? Evolucionó las iglesias de santidad. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo surgen las iglesias de santidad? Las iglesias de santidad surgen con la venida del metodismo. El metodismo. Wesley. Y Wesley es un teólogo de la santidad. Y sabemos que eran anglicanos. Él y el hermano eran ministros anglicanos. Entonces, ellos se dan a la tarea de expandir el protestantismo en la Nueva América. Claro, con la autoridad del imperio que la ocupaba, que eran los ingleses. Luego de eso, pues viene la independencia de los Estados Unidos. Viene la independencia. Y luego de ese avivamiento de las iglesias de santidad, viene el avivamiento pentecostal. ¿Cómo viene el avivamiento pentecostal? Que ya estaba en Europa desde el 1850. Llega aquí y de los primeros fuimos la iglesia de Dios. Azusa vino después, en el 1906. La iglesia de Dios está más o menos desde el 1860, por ahí, 1850, 1860, que es una iglesia de santidad que tiene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Luego viene, se riega por todos los Estados Unidos el avivamiento pentecostal a través de Azusa, surgen las asambleas de Dios y por ahí. La iglesia Santidad Pentecostal, surgen muchas denominaciones pentecostales que se envuelven en la labor misionera de llevar el evangelio al mundo entero. Son predicadores, son evangelistas, son gente llena del Espíritu Santo y quieren llevar esa experiencia al mundo entero. Más o menos en esa 1906 Azusa, 1910, 1915, llegan a Puerto Rico. En Puerto Rico surgen muchos evangelistas también, salen al Caribe, salen a diferentes partes de la América Latina y hoy en día la América Latina se reconoce como 80% pentecostal o neopentecostal, el protestantismo. Es mayoría gente de avivamiento, punto. Neopentecostal es que no es formalmente de una denominación pentecostal o no sale literalmente de un movimiento que surgió como una denominación pentecostal, pero guarda la creencia del bautismo del Espíritu Santo. Todo este pentecostalismo que está abrazando el mundo, hablar lengua, profecía,
da fuerte en esos primeros 40 años. Viene la Primera Guerra Mundial, afecta los viajes. Ya no hay una expansión tan grande del cristianismo porque hay guerra. Luego hay un espacio, hay recesión económica en los años 30. Otro problema, no hay tanto evangelismo, pero siempre salían misioneros, pero salían de todas las denominaciones, no meramente pentecostales. En el 1940 al 45, la Segunda Guerra Mundial, los que regresan de la guerra tienen un gran avivamiento acabaditos de llegar. Y le llaman el avivamiento de las lluvias tardías, más o menos del 1950 en adelante, o 1947 en adelante. Esos son de los avivamientos de donde sale Oral Roberts, de donde salen los avivamientos, T.L. Osborne, de donde salen los evangelistas principales que se conocen pentecostales. Pero los primeros eran bastante, de esa época eran antes que Oral Roberts, eran mayores cuando Oral Roberts se está levantando y T.L. Osborne. Y esta gente, pues, vienen en un avivamiento bien fuerte. Pero empiezan, por ejemplo, hoy en día que se dice que esto apostólico es nuevo, ¿verdad? Que los apóstoles es del año 70 para acá, es lo que enseñan los nuevos apóstoles. En el 1947 y desde Azusa se hablaba de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Eso es parte del avivamiento pentecostal. Lo que sucede es que se ha hablado, y lo vamos a ver, tengo unos libros ahí, que el apóstol sustituye, que eso de obispo era algo católico que se usó, y que el ministerio apostólico pues debe ser reinstalado, restaurado, y debe ser la cabeza de toda la iglesia, de las iglesias que se levanten, y ha sido como edificado sobre la figura apostólica que es bíblica y que yo les he enseñado a ustedes que eso viene desde Jesús, que levantó sus primeros 12 apóstoles y siguió, y yo les explico a ustedes que se paró porque el emperador sencillamente condenó a los apóstoles en el año 64 y hay una sentencia de muerte contra los apóstoles. Entonces hay un cambio, ahí es que se ve el cambio. Y o sea que el ministerio apostólico siempre ha estado en la iglesia. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que levanta nuevas iglesias. Es un padre espiritual. Es un hombre que tiene una formación espiritual de Dios, que entonces Dios lo usa para adiestrar a otros líderes a los cuales él deja para que levanten las iglesias. Él no es el jefe de las iglesias. Vamos a ser claros. Pablo no se declaraba jefe de las iglesias, ni Pedro. Ellos eran sencillamente los líderes de la iglesia mientras estaban ahí en el sitio donde ellos estaban. Luego ellos levantaban ancianos. Es bien claro que el modelo apostólico de Pablo es llegar a las localidades, levantar ancianos. Eso está bien claro en las epístolas, lo vamos a estudiar cuando veamos la Biblia. Por eso es que esto es bien importante lo que estamos haciendo antes de meternos en la Biblia, porque aprender versículos y versículos y versículos sin saber el sentido que tienen, nosotros estamos viendo ahora cómo debemos entonces meternos en la Biblia, resolver unas cosas que como se han aplicado, pues se establece al apóstol como el jefe, una pirámide, un sistema piramidal,
que es como decir Amway, o como decir el apóstol arriba, como decirle el papa. Yo le llamo los papas evangélicos, y todo el mundo abajo. Entonces todo el mundo tiene que tirar el dinero para arriba para que le llegue estilo el papado. Para mí, que han degenerado lo que es la verdadera realidad del ministerio apostólico, que yo creo que sigue operando a través, no importa el nombre que usted se ponga, si usted ejerce la función de apóstol, usted es un apóstol de Dios. Ya, llámese apóstol, llámese obispo. Usted es un hombre, una mujer de Dios, llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo, que ha dado su vida por completa, que Dios lo ha entrenado, lo ha capacitado para levantar nuevas iglesias, que usted tiene la visión del reino porque Dios se la dio, que usted está lleno del Espíritu Santo, que usted tiene un llamamiento de Dios a ir a levantar esas iglesias. No importa el nombre que usted tenga, misionero, obispo, apóstol, usted está ejercitando un apostolado. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llegó a esto de ubicar al apóstol como la figura más alta arriba? Se viene hablando de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores desde Pentecostés. Y aquí quiero entrar en la Biblia. Vamos a Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Se asustaron, les hice abrir la Biblia. Dice así en el... Vamos a leer desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, estos son los dones de Cristo, que funcionan en la iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos a crecimiento espiritual. No es para mandar, ni para votar a los pastores, ni para recoger chavos. Estamos hablando de los líderes que están llamados a levantar la espiritualidad de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que esos ministerios son los regalos de Cristo a la iglesia. Cristo dejó apóstoles. Y cada apóstol de eso tenía también un énfasis diferente. Juan, el discípulo amado, era un profeta, era un apóstol profeta. Y ve la visión profética más grande que se ha escrito, que es la del Apocalipsis. Entró al cielo mismo y vio todo lo que va a acontecer y lo escribió. ¿Qué más profético que eso? Uno puede ser un apóstol y ejercer diferentes funciones, porque esto no es un puesto ni un título. Estos son funciones. Entonces, ¿qué sucede? Que no importa el título que yo tenga, en un momento dado yo puedo ejercer una función apostólica, porque Dios me llama a levantar una iglesia y voy y la levanto. Y si sigo levantando iglesias, pues ya estoy en un ministerio apostólico. Apóstol, mira lo que es apóstol ahora. Yo levanto una iglesia, tengo 100, luego 300, luego 500. Levanto líderes y los envío a levantar la iglesia. Y yo me quedo tranquilito, chupándome mi milkshake, comiéndome mi hamburger, colectando el dinero. ¿Qué hiciste? Te voy a supervisar, envíame el dinero. Mira, necesito un avión.
Todas las iglesias tienen que cooperar, el avión vale tanto, todo el mundo tienen que disparar para acá. Y están colectando dinero en el mundo entero, con sus libros, con sus cursos, con sus enseñanzas, con su y con el, ya no es diezmo, les piden el 20%, el 30%. Si eso no es una degeneración, que venga Dios y lo vea. Entonces, ¿qué sucede? Eso está mal, no meramente al apóstol por llamarse apóstol. Eso está mal para el obispo. Eso está mal para el papa. No importa el nombre que tú le pongas. Si tú utilizas la autoridad que Dios te ha dado, el ministerio santo ungido de Dios, y lo comercializas, y los que son empresarios saben lo que yo quiero decir con eso. Y el modelo piramidal es el modelo de más fraudes empresariales que existen en el mundo. Todos los fraudes empresariales han salido de modelos piramidales. Y coger hoy en los años 70 y 80 y coger el modelo piramidal empresarial y adaptarle como si fuera una iglesia. Pues eso no debe ser. No es bíblico, punto. Y no es lo que Cristo quería. Y no es lo que Cristo hizo. Y de nada sirve este curso, de nada sirve este curso. Si acabamos hoy y mañana usted va y hace eso. Porque eso es lo que hemos visto que a Dios no le agrada a través de 2000 años de historia de la iglesia. Empezaron muy bien con grandes mega iglesias. Se veían los cracks. Ese sistema unos cracks muy grandes y estaba desmenuzándose, derribándose. Muchos de los principales que han patrocinado eso han caído en los excesos, pues en los excesos que ellos mismos se han patrocinado. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero hoy darle una perspectiva correcta a Dios. Va reforma tras reforma, no es una sola reforma. Vimos la reforma protestante, luego vimos la reforma pietista, vimos la reforma de las iglesias de santidad, vimos la reforma pentecostal. Dios sigue trayendo, esos son avivamientos que tratan de limpiar la iglesia y sacar de la iglesia todo lo que no es de Dios, preparando la iglesia para los últimos tiempos, porque hemos puesto diferentes nombres: la iglesia primitiva, la iglesia imperial, la iglesia de la Edad Media, la iglesia reformada, las iglesias de santidad, la iglesia pentecostal, la iglesia neopentecostal, que son las carismáticas. ¿Y cómo se va a llamar esa iglesia última que Dios va a abrir el cielo y va a venir por ella? Se va a llamar la iglesia gloriosa. Esa iglesia gloriosa, en su gloria, vestida de la gloria de Dios. Hay una revelación de eso. Juan la ve en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Capítulo 12 del Apocalipsis. Dice así, en el capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Se ha usado ese pasaje de diferentes formas, pero evidentemente la mujer está para parir hijos. Y una mujer que está vestida de sol es una mujer que está vestida de la gloria de Dios. Cuando la iglesia se viste de la gloria de Dios, entonces da a luz hijos. Pero estos hijos son hijos maduros, llenos de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Mire cómo es este hijo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo fue el primero de muchos hijos y está en su trono. Pero su modelo es tener una iglesia en la tierra que dé a luz hijos e hijas maduras y maduros, que podamos sentarnos con él en su trono y ejercer la autoridad del cielo en la tierra. Ese es su propósito. Entonces, ¿qué sucede? Quiero algunos de estos libros que yo les envié. Peter Warner creo que ya no es profesor, pero era profesor del seminario Fuller en Pasadena, California, de misiones, escuela de misiones. Es un hombre que está en un seminario que, digamos, tradicional. Y es impactado con ese movimiento profético apostólico. Y escribe estos libros. Y esto es más o menos en los años 70. Ustedes los pueden ver. Yo se los envié. Un hombre respetable, un hombre de Dios. Lo único que creo que se les pasó, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando vino este avivamiento, también vino junto a otro avivamiento que se llamaba el avivamiento del discipulado, el cual también hubo parte en América Latina. ¿Cuántos se acuerdan de Juan Carlos Ortiz en Argentina y el discipulado? ¿No han oído de eso? Pues yo oí, porque hace unos añitos que fue eso. Pues surgió el avivamiento de esta reforma espiritual de ministerios levantados por el Espíritu Santo, porque todo esto lo que quiere decir que los verdaderos ministros no es por meramente ir a un seminario y que te den un diploma. El verdadero ministro es el que es lleno del Espíritu Santo, es llamado por el Espíritu Santo, es capacitado por el Espíritu Santo y es enviado por el Espíritu Santo. A eso es que se refiere la escritura que leí: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos son los ministerios de Cristo levantados por el Espíritu de Dios. El avivamiento pentecostal llegó ahí. Llegó a que no meramente había que hablar lengua. Había que ser ministros llenos del Espíritu Santo, punto. Y si tú ibas a responder a un llamado, era porque Dios te llamó. Y si ibas a levantar una iglesia, era porque el Espíritu Santo te enviaba. Esto no es un negocio ni una expansión. Esto no es una cuestión de estadísticas humanas ni de un programa de desarrollo empresarial. El reino de Dios crece de acuerdo a cómo Dios lo lleva. Y cuando Dios tiene esos equipos apostólicos, que es como el Nuevo Testamento les llama, Pablo tenía un equipo apostólico para levantar nuevas iglesias. Pues, ¿qué es el equipo apostólico? El equipo de church planting,
el equipo de levantar nuevas iglesias. Pues esa gente era la gente más espiritual. No era cualquiera que cogía un cursito y mañana ponemos a abrir una iglesia. Eso no era así. Esta gente eran gente que habían caminado con los apóstoles, que eran entrenados por los apóstoles, que eran enseñados por los apóstoles y eran supervisados por los apóstoles. Y que los apóstoles entendieron que eran personas idóneas y los llamaron a andar con ellos, a ir en ese proyecto del reino del cielo, del que está en el trono, enviándonos a levantar. Pablo no fue a donde le dio la gana levantar iglesias. Pablo fue a donde Dios lo envió. Dios le dijo, tú eres mi apóstol a los gentiles. Y Pablo no se las inventó para otro lado. Pablo él sintió que el llamado de Dios era ir a ese pueblo occidental, a esa cultura occidental. Él pudo haber ido al oriente. Él viene de Jerusalén. Jerusalén es Middle East, eso es el oriente. Pero no, Dios lo envió para el otro lado, para el occidente. Para el oriente se dice que Tomás, el apóstol Tomás, llegó hasta la India y allí lo mataron. Pablo fue a donde Dios lo envió, punto. Y los viajes de Pablo eran programados por el Espíritu de Dios. Esto es otra forma de hacer iglesia, a donde nosotros tenemos que evaluarnos y ubicarnos en el centro del propósito de Dios. Las iglesias tenemos que ser llenas del Espíritu Santo. Los ministros tienen que tener una relación con el Espíritu Santo. Los ministros debemos ser llamados por el Espíritu Santo. Los ministros debemos estar en comunión con Dios, con el Espíritu. Las iglesias deben ser dirigidas por Dios a levantar otras iglesias. Evidentemente no estamos allí para otra cosa. El Señor nos envió y nos dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera, a ser discípulos. Pero no es que ahora todo el mundo se va a regar como un reguero para todas partes. Estaba allí Pablo y Bernabé en Antioquía orando, Hechos 13, con profetas y maestros, buscando la dirección de Dios para Pablo hacer su primer viaje misionero, apostólico, de levantar nuevas iglesias. Y allí Dios les habló. Y Pablo no se levantó a levantar ninguna iglesia hasta que Dios lo envió. Ahora, una vez lo envió, ya Dios lo siguió dirigiendo. Y vemos, pues, desde ese punto de vista, los hermanos apostólicos tienen un punto. Que están conmoviéndonos para que busquemos ese avivamiento. Esa estructura que ellos tomaron, esa interpretación del apóstol arriba y todo el mundo abajo, eso no está en la Biblia. Eran equipos, iban juntos. Cristo nunca envió a uno solo, los envió de dos en dos, por lo menos. Pablo fue más amplio, incluyó a muchos. Pablo no andaba solo, nunca anduvo solo. Él sabía lo que era la forma de hacerlo correctamente. Y hoy en día nosotros sencillamente tenemos que humillarnos e irnos delante de Dios en oración, en búsqueda de Dios y pedirle a Dios que levante un gran avivamiento. Pero eso lo va a hacer Dios y nosotros tenemos que buscarlo de todo corazón. Y tienen que llenarse del Espíritu nuestras iglesias, el liderazgo, todo. Y Dios va a hacer cosas grandes, cosas hermosas, cosas maravillosas. Un gran avivamiento nos espera.
Manual, le envié unos manuales de guerra espiritual. Pastor, Quiero tocar ese tema también. quería hacerle, bueno, Dígame. Cristo también en una ocasión cuando ya estaba en lo último para ser crucificado, estaban los apóstoles argumentando que quién iba a ser el jefe o el líder, y les llamó la atención Eso mismo. eso. Entonces, cuando venimos a eso, que usted habla de la conexión que debemos de tener con el Espíritu y con Dios, sobre todo, esa parte lo omiten cuando se quieren poner arriba como líderes. O sea, esa parte, no llegaron a esa parte, o se olvidaron o la emiten porque no les conviene. Porque ahí mismo Dios lo explica, que el que quiera ser mayor tiene que ser menor, servido, y sin embargo hacen todo lo contrario. Sí, yo he utilizado esa escritura para predicar. Y es lo que usted dice. Estoy totalmente de acuerdo. Eso muestra que hasta a los primeros apóstoles les pasó eso. Es una tentación. Pero nosotros como siervos de Dios íntegros, que mantenemos una comunión con Dios, nos cuidamos. Si otros no se cuidan y hacen lo que les da la gana y se comportan como ellos quieran, yo voy a dar cuenta por mí. Yo no me voy a poner a pelear con nadie, que si usted esto y usted lo otro. A ustedes les enseño. Porque Dios me ha puesto eso para enseñar. Pero mi búsqueda es con Dios. Y yo me encargo de que Samuel Pagán, cuando se encuentre cara a cara con Cristo, no tenga de qué avergonzarse. Es una responsabilidad. Cada líder es responsable. Y mi responsabilidad es enseñar. Y no puedo callar lo que he aprendido. A través de toda mi vida soy nieto de 2 pastores. Nací en la iglesia y me descarrié. Y desde los 16 años volví, y desde unos meses después de volver, empecé a predicar. Y no he dejado de servirle al Señor hasta el día de hoy. He estudiado en varios seminarios de los mejores y he estudiado con gente de todas las áreas, los mejores. Y me he dado cuenta que si uno no tiene esa relación con el Señor y esa dirección del Espíritu, eso es lo que nos hace pentecostales. Sin eso, Azusa, vamos a Azusa, 1906. ¿Qué hacían en Azusa? En Azusa estaban todo el día tirados de rodillas orando hasta que el Espíritu Santo se derramara. Eso era lo que hacían. No había predicación, no había culto. Se levantaba uno, así dice el Señor, profecía. Se levantaba otro, tengo una visión, tan. Esa gente estaban orando y ayunando, punto, para que Dios trajera un gran avivamiento. Y lo trajo. Cubrió el mundo entero. Ahora, cuando uno se pone en las manos de Dios, entonces Dios te trae su mapa y su plan. Y uno se convierte en los pies y las manos del Señor. Él es la cabeza, Él dirige desde arriba. Acuérdese que Él es el general. Hoy en día dicen, no, los generales de Dios, los príncipes de Dios. No, el general se llama Jesucristo. Y yo no quiero planes, ni modelos, ni nada de ningún. Yo quiero lo que Dios tiene para la iglesia. Eso no lo sustituye nada ni nadie. Hoy en día, pues hay la idea de que todo el mundo está en contra del
modelo más nuevo. Y hay modelos de la A a la Z. Y todo el mundo quiere seguir el modelo tal, el modelo más cual, el modelo tal, el modelo más. El mejor modelo es la escritura. Sí, el estudio, yo creo mucho en el estudio de la historia y de los pecados, de los errores que se cometieron para no cometer los mismos. Eso es lo que es la historia, no es otra cosa. Mucha gente estudia la historia para decir que su iglesia es la mejor. Por la historia dice esto y la historia. Pues no, uno estudia la historia para ver los errores que se cometieron en la historia y no cometerlos nuevamente. ¿Qué es un profeta? Vamos a hablar por eso, porque se habla de apóstoles, pero también se habla de profetas. Ese es el otro libro que está ahí, Apostles and Prophets, The Foundation of the Church. Cuando en Efesios se habla del fundamento de apóstoles y profetas, lo que se refiere es a los apóstoles y a los profetas. Estamos hablando de dos etapas de la revelación de Dios. La revelación profética dada al pueblo de Israel y la revelación apostólica dada a la iglesia, de las cuales de dos pueblos se hace uno. Entonces, esta revelación está confirmada por apóstoles y profetas. Esa es la interpretación apropiada que yo le veo al texto. Pero eso no quiere decir que no hay profetas. La Biblia nos dice, quiero que vayamos, donde leímos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, nos está hablando que eso es para la iglesia. Pues por lo tanto, son ministerios para la iglesia. Los profetas todavía continúan. En el libro de los Hechos vimos al profeta Ágabo el profeta, que le pone un cinto en el estómago a Pablo y le dice, no sigas para Jerusalén, allá te van a arrestar y te van a meter preso y vas a quedar preso, no vayas para allá. ¿Qué hizo Pablo? Pablo oró. Y Dios le habló. Y Dios le dijo, lo que dice el profeta es verdad, te van a meter preso, pero es necesario que te metan preso para que tú llegues a Roma y des testimonio de todo a las iglesias. Pregúntale, hace Dios a Pablo, ¿estás dispuesto a dar mi vida, a tu vida por mí? Te van a meter preso y vas a morir. Dios se lo dijo. ¿Estás dispuesto? Pero eso va a implicar que tu testimonio, tus enseñanzas y tu presencia va a llegar a Roma. Y ahí fue que la cosa, pues, él sabía que iba a ir a Jerusalén, lo iban a arrestar, lo iban a pasar a Félix, lo iban a seguir embarcando y iba a acabar en Roma. Y lo iban a matar. Pero quedó libre muchos años bajo restricción domiciliaria. Le permitían visitas, le permitían todo, él vivía tranquilo. Tenían un soldado romano que lo custodiaba, que lo velaba, pero lo dejaban. Y ahí escribió muchas de las cartas que tenemos, las escribió ahí. Él vio el propósito de Dios, él vio la voluntad de Dios. Pablo nunca fue a ningún sitio que Dios no lo enviara. Porque eso es lo que quiere decir apóstol. Se les olvida lo que quiere decir apóstol. Apóstol no quiere decir yo voy a donde me dé la gana, porque yo soy el más que mando. No. Apóstol quiere decir enviado de Dios. Aquel que es enviado. Y si Dios no te envía, no vayas. No vayas. Quería leer unos versículos, sí. Además, Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos 1.
Hebreos 1. Usted lo tiene ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que quiero aclarar es esto, que hoy en día hay profetas en la iglesia, pero no cumplen el mismo propósito que los profetas del Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado a través de los profetas del Antiguo Testamento, es lo que está diciendo. ¿Qué hicieron esos profetas? Anunciaron a Cristo. Son los profetas de la promesa. Ahora en Cristo es el cumplimiento de la promesa. Y los profetas ahora no son profetas de estar haciendo promesas. Son profetas de explicar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, de entender los tiempos y poder dar la palabra de Dios para el tiempo exacto para la iglesia. Esa es la profecía. El así dice el Señor. Y eso incluye palabra individual, palabra a grupos, palabra gobernantes, igual que se hacía en el Antiguo Testamento, pero con un propósito diferente. Ya las promesas se están cumpliendo. Ahora esa profecía es para entrenar la gente y ayudarlos para que crezcan espiritualmente y puedan ser instrumentos de Dios, del reino de los cielos en esta tierra. Activar la gente en el Espíritu de Dios. De eso es que se trata la profecía. O sea que el rol del profeta en el Nuevo Testamento, que siguen los profetas, y Juan, el apóstol Juan es de los principales. Es un apóstol profeta. Yo lo llamo el profeta de los apóstoles. ¿Quién mejor que Juan, que explicó todos los tiempos? Pero no los explicó intelectualmente. Juan era un hombre instruido en la Torá, en toda la religión judía. Sencillamente Juan asciende al trono de Dios. Él lo dice, mire qué cosa más tremenda, qué experiencia profética más tremenda. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Mire, el profeta está escuchando la voz directamente de Jesús. Y nos va a narrar todo lo que vio, porque él está en la eternidad. En la eternidad uno no está en el tiempo humano, en el tiempo cronológico, en el crono. Uno está en el kairos. Desde el cielo usted puede ver hacia el pasado y hacia el futuro. Desde el cielo usted puede ver todo. Un día que me inviten a Miami les voy a dar testimonio de una experiencia que yo tuve en el tercer cielo. Que está aquí. Y cuando bajé de allá arriba, estuve semanas viendo visiones. La unción se me quedó como por un par de meses. Yo estaba conduciendo y veía una montaña y de repente veía una visión y Dios me hablaba. Y tuve esa experiencia. ¿Y qué sucede? Que eso es real.
Juan la tuvo. Pablo la tuvo. Hay profetas. Pero hay muchos que simulan ser profetas. Y hay que saber distinguir. Hay apóstoles. Y hay muchos que simulan ser apóstoles. Evangelistas, pastores, maestros. Todas son funciones. Y vuelvo a Efesios, capítulo 4, donde nos va a decir para qué es que esos dones de Cristo funcionan. Y dice en el versículo 11 y 12 de Efesios 4, donde estábamos, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es que Dios levanta esos ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que maduremos, que lleguemos a una estatura de madurez como Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, no seamos bebés espirituales, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, cualquiera que viene con una doctrina nueva, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, todos los días tiran un libro nuevo a ver si hacen más dinero. Y no necesariamente porque tire un libro nuevo quiere decir que ahí hay algo de Dios. Yo no voy a leer cuánto libro hay. Yo voy a leer lo que Dios me dirija que yo lea. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Eso es todo, es por amor, es en amor. No hay, es en el amor que le tenemos al Señor de servir a Cristo, de ser instrumentos para Él, de que la voluntad de Dios, sea, como es en los cielos, se haga en la tierra, de que Dios cumpla su propósito, no el nuestro, no nuestro nombre, no mi protagonismo, no que el doctor Samuel Pagán se haga famoso, ni que la iglesia Puerta de Misericordia, ni que... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Cristo sea glorificado. Y con eso cierro. Vamos a glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio. Vamos a ser serios. No comprometamos la palabra de Dios. No comprometamos la visión de Dios. Hable con Él. No le estoy pidiendo que hable conmigo ni que hable con el doctor tal ni el doctor tal. Hable con Cristo. Y el Señor le va a decir a usted lo que Él quiere de usted. Entonces usted lo hace. No porque lo dice el pastor Pagán, ni el pastor tal, ni el apóstol tal, ni el obispo tal. Porque Cristo se lo dijo a usted. Y cuando usted se mueve en Cristo, esté seguro que Dios va a ir con usted. Y el fruto del reino de Dios se va a manifestar en todo lo que usted haga. Eso es todo. Dios les bendiga. Amén. Amén. Todo muy bien. Bueno, alguna pregunta, algo. Después de eso,
Fanny, esta te dije que no la pusieras. No, you said that one was fine. No, te dije que se me miraba el gordo por aquí. Tú eres la necia. Gracias a ustedes por acompañarme. Porque si no fuera por ustedes, no existiera esto. Gracias, gracias a usted por dedicar el tiempo y nada, darnos pues nada, esta sabiduría, ¿no? Que si no fuera por yo no estuviera haciendo mucho con mi tiempo en este espacio que usted nos brinda, ¿no? Pues estaría haciendo menos. Ok. Gracias, Pastor, porque es de edificación, la verdad. Hay muchas cosas que quedan, quedamos, como dice, como queda en suspenso. ¿Qué viene más? Porque queremos aprender más y saber más. Por lo menos en mi parte, hay muchas cosas que nos aclaró ahora y que son importantes y que a veces uno tiene la duda porque escucha los comentarios y cosas, pero no teníamos las referencias de dónde venían. Pero ahora estaba viendo el libro Church One Foundation. El libro está en inglés, pero leí unas partes y está espectacular. ¿Cuál es el Church? Gracias por toda esa literatura que comparte con nosotros. Muy bien. Pastor, yo quisiera saber quiénes son los de estudiantes de maestría. Maestría, usted, Frank y Jairo. Pues quisiera tener el teléfono del hermano Frank y el hermano Jairo. Sí, ¿Jairo? sí. Se deben reunir hermano Frank? y discutir el examen. Sí. Que sin examen no hay nota. Así. ¿Y quién es el hermano Pues Jairo? Dele el número. Si quiere, tíreselo por el Claro que chat. sí. Tíreselo por el chat. Te lo voy a pasar por el chat ahora. Ok. Vamos a compartirlo. ¿Usted tiene chat, hermano? No tiene el chat. Déjeme ver. Tiene que clic donde dice chat. El de WhatsApp. Yo puedo apagar la grabación ya, ¿ok? Ok. Vamos a apagarla. Yo lo puse ahí. Aquí finalizamos. En el chat. Muy bien. Ok, Ok, mis hermanos. Yo se lo mando, hermano Jairo.